Bueno, pues un día más en la oficina. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. De nuevo estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu para ver qué está pasando en las obras, para ver qué está pasando en la remodelación. Así que ya sabes, suscríbete y dale a like. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy no puedo ir por aquí porque lo acaban de pintar, está todo reciente, fresquito, muy rico. Así que no os preocupéis que tenemos la acera para empezar el vídeo de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. Bienvenido a mi canal y bienvenido al Templo Blanco. Comencemos la vuelta. Bueno, un poquito más de 24 horas para que se disputa aquí el partido Real Madrid-Celta de Vigo, ya casi a punto de terminar la Liga Española. Es verdad que el Madrid está muy lejos del Barcelona, pero aún es posible. Las matemáticas dicen que aún el Real Madrid puede llevarse el título liguero. Es muy complicado, es muy difícil, pero bueno, es posible. Así que nada, cruzamos. Mañana partidazo aquí, lo que decíamos. Vamos a ver qué tenemos en las obras, me imagino que operación recogida. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita y espero que me deis la manita para ir todos juntitos. Levantamos la mirada y lo primero que vemos es un camioncillo con esa pluma justo en el medio, donde parece que han venido a recoger material. De momento no veo que haya material en el camión, pero me imagino que la función será esa. En el día de ayer vimos cómo recogían la agunitadora, además maquinaria que teníamos en esta parte de aquí para esos trabajos, en la parte de la fachada baja de la esquina de la Torre B, esa colocación e instalación de extracción de humos. Ahí podemos ver cómo poco a poco se ve todo como más plateado entre esas costillas. Ahí podemos ver toda esa instalación. Hemos visto también la colocación esta semana, esta semana hemos visto la colocación de estas lamas en la parte baja de la Torre B. Las primeras lamas, las pioneras. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que le puede gustar y hay de todo en esta vida, claro que sí. No os preocupéis porque esto, cuando esté todo terminado, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre y cómo queda. De momento, por supuestísimo de la vida, podemos opinar, podemos comentar todas estas jugadas, todo lo que está pasando en el estadio Santiago Bernabéu a día de hoy, bueno, y todo lo que va pasando, sobre todo en los directos que vamos haciendo aquí en el canal. ¿Te están gustando? Dímelo en los comentarios. ¿No te están gustando? Pues también me lo puedes decir. Luego veremos a ver cómo van esos trabajos de colocación de las canalizaciones en la parte central de Concha Espina. Parece ser que ya han tapado, así que luego pasaremos por ahí para ver qué nos pueden contar los trabajadores sobre lo que está pasando ahí. Así que nada, poco a poco van recogiendo y yo también me recojo, que me voy a Castellana. Venga, vamos por allá. ¡Qué bonito! De momento, esos trabajos que hemos visto en la Torre C, esos materiales que han ido colocando en la parte externa de los pasillos, pues aquí en la Torre B, por lo que vemos, aún no los han colocado. Ahora veremos cómo va la evolución de ese trabajo en la esquina de la Torre C. Venga, vamos, que se me suben las hormigas. Ya podemos ver ahí al fondo cómo han colocado pues protecciones, en este caso en la parte baja, en los pies de los andamios que están instalados en la parte sur de Castellana, justo debajo de la viga museo. Ahí lo podéis ver. Ya han colocado ese material para que la gente, cuando pase, los aficionados, pues no se den con los cuernos y se puedan hacer una brecha in the night. Vamos para Castellana. Bueno, pues la verdad que otro día más en el que el cielo está despejado, hace buena temperatura y tenemos un clima, la verdad que bastante seco. Ya sabéis que aquí en Madrid no tenemos playa, obviamente, obviously, como dirían los ingleses, y aquí no hay humedad, aquí es un calor totalmente seco. Pero bueno, estamos en abril, aguas mil, y yo no veo agua por ningún lado. Vamos a seguir sacando lo que vemos de la viga museo, sobre todo en la parte sur de la viga museo, donde vimos cómo colocaban en esta parte de la misma ese recubrimiento final, donde tienen que seguir quitando esas pegatinas, esos adhesivos protectores, y que sobre todo en la parte inferior y en la parte superior ya vemos bastantes avances. Vemos ya cómo recubre pues toda esa estructura de la viga museo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Así que pues van muy bien, esta semana y media más o menos le han dado un buen meneo a las obras.
Me imagino que en el día de hoy, o hasta incluso mañana a primera hora, quitarán estas vallas para que la gente pueda pasar por aquí, ya sabéis. Excepto por el lugar de las casetas, pero estas vallas de aquí las quitan. Bueno, la verdad que esta semana ha sido trepidante, como decíamos. Hemos visto la llegada de la nueva estructura para los canalones que están colocando en la parte superior de la fachada oeste. Ahí podemos ver desde la torre C cómo han ido avanzando la colocación de esa estructura para los soportes de canalones. Ahí podemos ver. Es que yo creo que hoy no han colocado ninguno más que nada porque ya no hay más. Trajeron los justos y necesarios para colocar, los dejaron allí acopiados justamente en la esquina de la torre C, y a día de hoy pues creo que no hay más. Luego nos asomaremos para ver si hay, y ahí podemos ver hasta dónde se han quedado. La semana que viene imagino que ya completarán toda la parte de la visera. Ha sido inquietante, perturbante esos movimientos que hemos visto de la llegada de la estructura para los canalones. ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué más podemos ver, JR? Muéstranos. Ahí estamos viendo cómo van a ir llegando camiones, diferentes camiones, unos pequeñitos, otros y grandes in the night, para seguir llevándose material pues a sus respectivas delegaciones o hasta incluso a Valdebebas, que ya sabéis que en Valdebebas tienen un sitio, tienen mucho sitio ahí para copiar material, ese material que guardan para los días de partido, que ya sabéis que la gente pasa por aquí como al libre albedrío y que obviamente no puede estar para no ocupar y no entorpecer el paso de los aficionados. Hemos visto la llegada de mucho pladur también para el cerramiento de la viga museo por el interior también. Es que me encantaría, me encantaría estar en el interior de la viga museo para ver cómo van esos trabajos. Ojalá Nuevo Bernabéu proyecte nuevas imágenes del interior de la viga museo ahora a finales de abril que estamos. Estaría muy chulo. En el día de hoy veremos cómo recogen todo el material y cómo forman esos corralillos, esas vallas blancas para formar los corralillos, así que veremos muchos y muchas a lo largo del día de hoy, al igual que también ahora que vemos la plataforma, justamente el brazo cómo se inclina hacia debajo, veremos también cómo recogen las plataformas, y las agrupan para dejarlas como en un garaje, en un parking improvisado hasta la semana que viene, hasta que se acabe el partido del sábado. Ahí podemos ver la parte baja de la cubierta, de la fachada oeste. Ahí podemos ver cómo han colocado esas pestañas, y a medida que vamos llegando a la torre C hemos visto cómo colocaban en uno de los soportes esos nexos pertinentes para la llegada y el cerramiento de esa parte de la fachada con las propias lamas. Bueno, esto está interesante, Esto está interesante. Yo que vosotros me suscribí aquí al canal. Avanzamos. Bueno, pues nada, seguimos andando in the night. Seguimos viendo la parte interna de la viga museo, lo que podemos ver a través de las lamas. Vemos que ahora mismo el montacargas está atravesando ese duro camino para subir y dejar material en el interior de la viga museo, que ya sabéis que han dejado diferentes huecos y zonas para seguir introduciendo material en el interior, porque esto no ha parado, esto sigue, aún falta muchísimo por terminar. Antes de seguir y llegar a la torre C podemos ver esos soportes en la parte baja de la fachada, donde muchos, yo me atrevería a decir que todos, ya tienen colocadas las pestañas, y que el único soporte que tenemos que está más cercano a la torre C, en este caso pues ya vemos cómo están colocados todos los nexos, todos los enganches para colocar las lamas. Por cierto, vamos a movernos porque desde aquí podemos ver perfectamente ese nuevo material que han colocado en la parte que envuelve la torre. Ahí podemos ver todo el material que han colocado. Puede ser que sea para ya colocar la piel definitiva, ese material definitivo para el recubrimiento de la torre, y ahí podemos ver dónde están trabajando en el día de hoy. Están trabajando prácticamente en la cara que da Rafael Salgado, y vemos cómo están colocando ese respectivo material. Ahora a ver si desde Rafael Salgado podemos verlo mucho mejor. Quitamos el zoom, subimos un poquito los brazos para que lo veáis, todo ese trabajo que han ejecutado en la parte de la cara externa de la torre C, y seguimos avanzando, claro que sí. Venga, vamos para allá. Oye, una preguntita que os quería hacer. Ya sabéis que la liga está prácticamente perdida, estamos en la final de la Copa del Rey, estamos en semifinales de la UEFA Champions League, que jugamos contra el Manchester City. ¿Creéis que en liga
deberían colocar a los titulares, deberían colocar y sacar a Modric, Kroos, Benzema, todos esos indiscutibles. Dejádmelo en los comentarios, a ver qué pensáis. Bueno, os presento Torre C, mis queridísimos amigos, la Torre C. Vamos a asomarnos para ver si siguen estando esas estructuras para los canalones, donde no, ya no hay más, por eso no han puesto más. Me imagino que la semana que viene, si van a seguir con esos trabajos, pues traerán más estructura para los canalones. ¿Esto qué es? Ah, pues mira, a lo mejor este es uno, ¿eh? Este a lo mejor es uno, ¿o no? Bueno, el caso es que parece que han colocado todos, a lo mejor eso es otra cosa y me estoy equivocando. Siguen aprovechando para hacer corralillos para el partido de mañana. Así que nada, seguimos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Si seguimos o no? Este árbol ha sobrevivido a las obras, ¿eh? Es el único que está dentro de las obras. Venga, que vamos dejando atrás, poco a poco, el lateral oeste. Vamos dejando atrás Castellana y llegamos a la Torre C y al fondo norte. Modo gran angular. Y seguimos. Hay una cosa que te quiero decir. Es importante al menos para mí. Bueno, pues nada, bienvenidos a la esquina de la Torre C, bienvenidos a Rafael Salgado. Estamos viendo justo la parte baja de la Torre C, donde han colocado esos nexos, esos enganches para las lamas, y que de momento llevamos como una semana sin ver novedades in the night. Así que es verdad que aquí tenemos a un pedazo de crack que está soldando y es posible que veamos la colocación ya de los nexos en este último soporte que faltaba por colocar. Así que bien. Bueno, por lo menos hoy hacemos algo, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahí también estamos viendo cómo han colocado ese material para la extracción de humos, como han colocado también en la Torre B, y esos nexos también ya colocados definitivamente en la parte baja de la Torre C y en esos soportes. Me imagino que estarán listos ya para la llegada de las lamas. Bueno, entramos en el fondo norte, entramos en Rafael Salgado. Qué ganitas tenemos de ver las viseras con las lamas. A ver qué novedades tenemos, a ver cómo han dejado las puertas. Uy, las han tapado, las han tapado y ojito, cuidado, parece ser que no se van a utilizar. Ojito, cuidado, porque han avanzado, han colocado más estructura para las puertas. Vimos cómo colocaban en esta parte de aquí esa estructura, ese zócalo, ahí lo podemos ver. A ver, un segundo que me quito, que viene un camión imponente. Venga, seguimos, proseguimos. Ahí podemos ver esa nueva estructura que colocaron ya hace pues más o menos un mes, en la puerta 27. Quitamos el zoom porque vimos en el día de ayer, no, antes de ayer, cómo colocaban estas estructuras también grises en esta parte central de accesos del fondo norte. Y también tenemos la novedad en el día de hoy de que han vuelto a colocar más estructura, en este caso negra, como el corazón de los coolers. Y al otro lado igual. A un segundo que viene otra furgoneta, otro camión. Vale, estamos vivos, seguimos grabando. A ver, sí, en ese lado también han colocado esta estructura totalmente nueva, novedosa. Ojo, cuidado, porque tenemos muchas novedades en el día de hoy. Estamos que la tiramos. Venga, nos elevamos en los cielos para seguir grabando, para seguir plasmando aquí en el canal lo que está pasando en el fondo norte. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis. Madre mía, viene un bus. Nada, me va a entorpecer la imagen. A ver. Venga, seguimos con el barrido de derecha a izquierda. ¡Ole! ¡Ole! ¡Simeone! Bueno, esas son las estructuras nuevas, grises, que colocaron, que han tapado, han colocado las vallas in the night. Ahora mismo aquí están recogiendo, están barriendo. Así barrí, así. Y también vemos esa nueva estructura. Vimos cómo estos días estaban taladrando la cara interna de las costillas, y simplemente la función de eso era para colocar estas nuevas estructuras. Así que guay del Paraguay. Así que nada, bueno, me he cruzado ya con dos personas que veían mis vídeos y la verdad que es que hoy en día estoy pletórico, Un saludo para todos ellos. Bueno, barrido, estamos modo gran angular, viendo la fachada norte a día de hoy, 21 de abril. De momento no han llegado las lamas para la visera. De momento seguimos viendo las lamas que ya están sin las pegatinas desde hace bastante tiempo, la verdad. A ver, ¿qué haces? Enfócate. Ah, qué susto me has dado. Es que cuando le da el sol directamente es como que se desenfoca. Mira. Vaya caca de móvil. Venga, seguimos. ¡Ale!
Bueno, hay gente que dice que por qué vengo todos los días si no hay novedades, se ve todo igual. Es verdad que hay mucha gente que me he cruzado yo con ellos en el tour y que por qué venimos todos los días a grabar, que por qué grabamos todos los días. Pues es verdad que parece que no hay movimiento, pero hay movimiento. Es decir, siempre pasan cosas que pasan. Siempre pues han puesto un tornillo más, siempre han colocado una tubular más, siempre han hecho algo, siempre. Por eso, y la gente, vosotros, lo queréis ver. Y por supuesto que seguiremos sacando los avances todos los días. Venga, llegamos al lateral este. Bueno, la cosa está clara, ¿no? La cosa está clara. Yo voy a seguir subiendo vídeos y quien quiera verlos, pues los ve. Si no, pues que no los vea, no pasa nada. Yo voy a seguir subiendo vídeos hasta que te dé la vena algún día y lo quieras ver. Ya está, pues es que todos los días pasan cosas, es que todos los días hacen algo. Yo voy a seguir subiendo vídeos todos los días, vengo todos los días, y si quieres verlo, pues muchas gracias por ver el vídeo, por dar ese pedazo de like. Y si no lo ves, pues bueno, intentaré que lo sigas viendo en un futuro. Bueno, seguimos, estamos en la parte del Tour Bernabéu. ¿Qué está pasando por aquí? Que hay mucha gente para querer entrar. Se acerca el fin de semana y se acerca la locura para visitar el interior del Templo Blanco. Vamos avanzando, vamos llegando a la parte central, nada que ver, nada que diagnosticar. En la parte norte de la fachada este seguimos viendo esas dos lamas con las pegatinas totalmente incrustadas. Eso son la revelación, son la resistencia del Santiago Bernabéu. Y ojito, cuidado, que tenemos movimiento en esta columna donde ya sabéis que también faltan por quitar esas pegatinas. Tienen un saco y por fin vemos avances. Es posible que veamos cómo quitan las pegatinas en esta columna. ¡Claro que sí! Mira, me he puesto ya feliz. Estaba triste porque no había visto muchas novedades, pero esto me ha contentado el día, ¿eh? Me ha puesto muy contento, Me ha puesto muy contento. Si es que soy una persona muy simple, si es que con nada se me hace feliz. Bueno, de momento están ahí dando vueltas y no sé yo si van a quitar pegatinas, que yo me he puesto muy contento, pero no dejan de moverse. ¿Os imagináis que no? Madre mía, se van de la zona. Madre mía, que no van a quitar las pegatinas. Pero bueno, que subo y las quito yo, Sí, estaban recogiendo, se estaban inclinando hacia la izquierda para colocar de forma perpendicular el brazo de la plataforma. Y parece que lo están sacando ahora. Bueno, me voy a quedar para ver si se resuelve el misterio. Mientras tanto aprovechamos la imagen, aprovechamos la ubicación para sacar estos soportes verticales por la parte superior, donde vemos que están colocando las pestañas definitivas para luego colocar los nexos. Ahí podemos ver una plataforma que imagino que estaban colocando las respectivas pestañas en ese lado de ahí. Madre mía, es que estoy con un ojo mirando para allá y el otro mirando para allá. No sé cómo se hace, pero lo estoy haciendo. Bueno, pues nada, se me cae la teoría, esa teoría de que iban a quitar los plásticos. Así que me voy a ir porque directamente están redirigiendo el brazo de la plataforma hacia este soporte vertical. Van a colocar las pestañas, yo creo, las respectivas pestañas que van en esta parte superior del soporte vertical. Sí, soporte vertical es. Así que nada, pues no van a quitar las pegatinas. Ya está, me he puesto triste otra vez. Ya no tenemos ni rastro ni huella de esas lamas que trajeron a principio de semana y que han ido colocando en toda esta parte del lateral este. Mirad qué pedazo de manipulador, de unos 18 toneladas, yo creo, ¿no? Bueno, es grandísimo, es súper grande. Aquí tenemos la parte central, la barrigota. Aquí tenemos también la parte sur del lateral este y la parte norte que hemos dejado atrás con ese simulacro de eliminación de pegatinas. Vamos a ver, porque mirad cómo han tapado una de la parte de la sala de las máquinas. Mirad, lo dijimos ayer, que en el día de ayer precisamente iban a colocar todas estas lamas y terminar de ver, pues en este caso a duras penas, esa sala de máquinas. Así que así es como queda. Oye. Si están quitando pegatinas, pero en la parte norte, perdón, en la parte sur, llegando hacia la torre A. Uy, por fin, por fin están quitando las pegatinas, esos adhesivos protectores de las lamas que estaban ya colocadas en la parte sur de la fachada este. Así es como está quedando, así es como queda a día de hoy, 21 de abril, barrido.
de izquierda a derecha para que veáis toda la fachada este, para que no os perdáis ni un detalle. Trajeron las lamas correspondientes para esta parte del lateral este, pero no han traído las de la parte superior. No van a tapar ese hueco porque parece que van a continuar con los trabajos, parece que no han terminado los trabajos en ese lado del nuevo edificio, al igual que también estamos viendo muchísimas y diversas plataformas que están ejecutando, que están ahí. Dale que te pego con la colocación de pestañas y nexos para cerrar ya definitivamente el lateral este. Yo creo que, pues si sigue así la cosa, viéndoles cómo trabajan y lo que están haciendo, yo creo que en 2 semanas podemos ver prácticamente toda esta parte del nuevo edificio completamente cerrado. No sé qué pensáis, no sé qué me decís, no sé los plazos que tienen pensados tener y hacer, pero como sigan así yo creo que lo van a cerrar, Es que definitivamente están a tope con la colocación de las pestañas, los nexos aquí en la parte baja están colocados y sobre todo aquí las nuevas lamas que hemos visto cómo colocaban. Me imagino que con este hueco les servirá para seguir suministrando material al interior, como estamos viendo, que hay veces que hasta incluso meten cubilotes de hormigón llenitos de cemento para seguir hormigonando y cementando el interior. También estamos viendo a duras penas ya, porque con las lamas se ve muy poco y vemos muchísimo trabajo. Vemos cómo están cerrando ya también con los paneles sándwich en la parte norte de la sala de máquinas. Ahí podemos ver, eso ayer no estaba, así que me imagino que seguirán tapando toda esa parte que falta por tapar. Tenemos todos los paneles de barandilla en la parte superior totalmente colocados y nada más que decir, my friends. Yo creo que seguimos, ¿no? Pues no sé por qué me da, pero me da que en el interior van a estar colocadas ya las lonas, todo cerrado, apenas pocos trabajos, así que no sé yo si entrar, me lo voy a pensar de aquí al fondo sur. Imagen en movimiento de la parte sur de la fachada este, con las nuevas lamas y esas pegatinas que están quitando en estos precisos instantes. Vaya pedazo de coche. Yo quiero uno para mi cumpleaños. Bueno, venga, llegamos a Plaza de Sagrados Corazones. Déjate de bromas y de tonterías, PTR, y sigue haciendo lo que estás haciendo, que vas muy bien. Mira cómo se ve desde aquí, cómo se ve el contraste de las lamas que han quitado los adhesivos y las lamas que aún contienen los adhesivos. Uy, 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 qué locura. Venga, 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 que seguimos con la imagen en movimiento, que sé que os gusta, que sé que os mola y os encanta. Sobre todo porque, además me gusta a mí porque os hace parecer que estamos aquí todos juntos. Y sobre todo que si vives en Australia, si vives en otra parte del mundo y quieres venir aquí y no puedes, pues yo creo que con esta imagen te sientes identificado, porque parece como que estás andando. Parece como que estás andando tú en este lado del Santiago Bernabéu, así que espero que te guste y que sigas viendo este canal. Bueno, vamos a hacer un zoom a esta parte, que es donde están los trabajadores quitando las pegatinas en estos precisos instantes. Ahí vemos el saco justamente en un extremo, en un lado de la cesta. Así que nada, bueno, me voy a ir porque les estoy poniendo nerviosos y obviamente no van a hacer los trabajos que tienen que hacer. Así que venga, seguimos, bajamos un poquito la voz y no les ponemos nerviosos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús, por si no me conocíais. Estáis en el canal de JR, Jesús Ramírez. Así que bienvenidos, si es que te acabas de incorporar. Dejamos atrás la Plaza de Sagrados Corazones, llegamos al fondo sur y Concha Espina. Mirad la torre, qué bonita. Sí, os la presento, no hace falta ya. Venga, seguimos. Vuelve el fin de semana, vuelven a bajar las visitas, pero vuelve a subir el turismo, porque madre mía, la gente que hay, Mira el bus. Bueno, tampoco hay mucha gente, pero aquí tenemos a Neptuno y a Cibeles. Yo no sé por qué Neptuno está ahí, la verdad, porque no es importante. El que manda en la capital es Cibeles y el Real Madrid. Si hay algún indio que ha escuchado este comentario, que no se enfade conmigo, que les quiero, I love you. Bueno, llegamos al fondo sur, llegamos aquí a Concha Espina. De momento no han colocado las 2 últimas tiras de nexos que tienen que colocar en esta parte del lateral este, bueno, esta parte del fondo sur, pero más este que parte central. Aquí podemos ver las lamas del fondo sur y la tienda oficial del Real Madrid. No voy a entrar porque no sé yo, es que no va a estar todo ya cerrado, todo con las lonas, y no va a haber ningún tipo de trabajo importante. Así que nada, acabamos el vídeo. Ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción con el código de descuento JR
R8. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Nos vemos muy pronto, my friends. Chao, chao.